Así que bueno, le pasamos la palabra a Gerardo Honti del CLAES Uruguay. Gerardo. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, Fernando Solana, por la invitación. Muchas gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí en el día de hoy. Un honor para mí poder estar en esta casa compartiendo algunas ideas. Voy a hablar un poquito de los temas vinculados a la energía y su relación con esto de los derechos de la naturaleza y los derechos en general. En principio, hay una tarea bastante difícil de hacer ahí, que es hacer converger los derechos de la naturaleza con los derechos vinculados al acceso a la energía en la medida en que estamos consumiendo unos niveles insospechables de energía, ¿no? Es decir, el mundo ha ido creciendo su consumo energético, esto sigue pasando, en los últimos 10 años aumentó un 20% el consumo de energía en general y hacia el futuro se espera otro tanto, y digamos, peor aún o más grave aún es que esto sigue siendo esencialmente en base a combustibles fósiles. Todo el crecimiento que ha habido energético estuvo basado en fósiles y para el futuro se espera que siga siendo así. Es más, hace poquito, el mes pasado, salió un informe de la empresa BP, que hace una revisión anual del sector energía, y el ejecutivo de BP que hizo la presentación del informe decía que no se ha avanzado nada en los últimos 20 años en tema de matriz energética. El carbón sigue ocupando la misma proporción que ocupaba hace 20 años. Siguen aumentando el consumo de combustibles fósiles. Del año pasado a este aumentó un 2%. Y mientras tanto las energías renovables se mantienen en un nivel absurdo, 4% de la matriz mundial. Y por lo menos en los escenarios que hay más, digamos, de referencia utilizados a nivel internacional, este porcentaje no va a variar. En América Latina en particular, teníamos un porcentaje de energía renovable mayor en los años 70 que ahora, era del orden del 30%, hoy estamos en el orden del 23-24%, y sobre todo hidroeléctrica, las modernas energías renovables son muy escasas. Entonces, lamentablemente el panorama no es muy alentador en el sentido de que el uso de la energía siempre conlleva impactos ambientales. A mayor uso de la energía, obviamente mayores impactos ambientales. Además, me parece que estamos entrando en un proceso de encarecimiento de la energía que cada vez se va a hacer más difícil de sustentar. Toda nuestra civilización, todo el crecimiento económico al que hacía referencia recién Lucio, se ha basado, se ha sostenido gracias a la existencia de un petróleo relativamente barato. Sin embargo, estos petróleos baratos, lo que habitualmente conocemos como petróleos convencionales, llegaron a su pico en el año 2006 y de ahí para adelante hemos estado empezando a consumir combustibles no convencionales o biocombustibles. Este tipo de combustibles son más caros, es decir, es más costoso de extraerlo, y la ecuación para las empresas, bueno, en algunos casos, algunos yacimientos tienen un costo que se hace pagable con niveles de 60, 50 dólares el barril, pero hay otros que necesitan niveles de precios de 80, 100 dólares el barril para poder ser extraídos. Nosotros seguimos como humanidad sosteniendo el consumo de este tipo de combustibles gracias a los subsidios. El año pasado hubo 260.000 millones de dólares que se hicieron disponibles para poder subsidiar este combustible barato. Entonces, hacia el futuro, lo que nos espera es combustibles cada vez más caros y, en el caso de las poblaciones, o combustibles caros o combustibles subsidiados.
que tarde o temprano los terminan pagando por alguna otra vía, porque siempre los recursos terminan saliendo de la propia población. Entonces, por tanto, ya sea por el tema de los impactos o por el tema de costos, evidentemente nos enfrentamos a un futuro, y esto es una opinión mía, pero que puede ser corroborada por cualquiera de los análisis a futuro que hay disponibles, cada vez más escasos y cada vez más caros, y esto va a tener consecuencias en toda la producción. Muchas veces en los escenarios que se plantean como alternativos, las renovables empiezan a jugar un papel mayor, pero estos en principio son escenarios muy voluntaristas, digamos, en el sentido de que los escenarios más realistas de referencia dicen otra cosa. Pero aún en el supuesto caso de que podamos introducir mayor cantidad de renovables, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, que la mayoría de los usos que hacemos del petróleo, y el gas natural y el carbón también, pero sobre todo el petróleo, tienen que ver con un cierto tipo de instalación de maquinarias o de sistemas que requieren este tipo de combustibles. Muchas veces, en muchos casos, es difícil sustituir petróleo, carbón o gas por renovables, sencillamente porque las renovables no pueden, por ejemplo, mover una termoeléctrica, no pueden mover un motor a combustión, no pueden mover un automóvil. Entonces, las fuentes renovables más utilizadas están concentradas en la electricidad, pero la mayoría de los usos que hacemos nosotros del combustible o de la energía no vienen de la electricidad. Y esto implicaría un cambio, una renovación, por ejemplo, de la flota de transporte para pasar todo a eléctrico, que tiene un costo exorbitante para nuestras sociedades. Y aún así tenemos que resolver el problema de la materia prima para poder fabricar todos los elementos que a nosotros nos permiten utilizar esa fuente de energía. Por ejemplo, con qué vamos a fabricar las baterías, los aerogeneradores, los paneles solares, etcétera, etcétera. Esto, una vez más, tiene problemas de recursos y tiene problemas económicos. El año pasado, el cobalto, el precio se duplicó en el año. El cobalto es uno de los elementos que se precisan para construir baterías. El litio subió un 35% solo en el año pasado. Pero además también tiene límites. No, está bien, gracias. También tiene límites en la explotación y, por supuesto, también tiene impactos ambientales. Entonces, hay una... Ahora, cuando venía para acá, pensando en esta presentación, me acordaba de una obra de un autor argentino, de Armando Discépolo, una obra que es de los 30 por ahí, que se llama Relojero. En esa obra, Discépolo en aquel momento, muchas de sus obras están en esto de la tensión de las personas que vienen de lugares de bajos recursos, y generalmente extranjeros, italianos, laburantes, que tienen que hacer el peso y requieren de la plata. Entonces, en un momento de conflicto ahí intrafamiliar, donde un hijo y un padre discuten a ver si hay que hacer ciertas cosas para tener plata y la necesidad de tener plata, el padre le dice: mira, si vos tenés 2 pares de zapatos, es porque alguno quedó descalzo por vos. Lo traigo porque es un autor que es de acá. A mí me encanta, además, Armando Discépolo, me parece este conflicto está siempre bien planteado. Otras obras como Babilonia, Mateo, Estéfano, una cantidad, ¿no? Esto es lo que a mí me parece. De esta manera tenemos que encarar el tema del derecho a la energía. A nivel mundial, el promedio hoy por hoy de uso de la energía es de 3.100 kilovatios hora por año en el mundo, ¿no? Como promedio, promedio mundial por persona. Ahora, en los países del norte, los países desarrollados, el consumo promedio es de 8.000 kilovatios hora. Entonces, esto es una injusticia,
Y esta es la base de muchas de nuestras discusiones, por ejemplo, en el seno de la Convención de Cambio Climático. Ahora, si nosotros pensamos que la manera de hacer justicia con esto es que todos consumamos 8.000 kilovatios hora por persona por año, entonces la producción de energía va a tener que aumentarse en un 260%. Es decir, más que duplicar la producción de energía que hoy producimos, y esto es una paradoja, o sea, la energía no se produce, pero bueno, en los términos habituales de estas cosas se habla de producción de energía. Entonces, de verdad, si nosotros primero, si queremos tener derechos de la naturaleza, tenemos que reducir el consumo de energía. No hay manera de otorgarles derechos de la naturaleza si no reducimos el consumo de energía, porque no hay manera de que nosotros podamos tener ese nivel. Uy, me fue el tiempo. Que podamos tener ese nivel de consumo o esos derechos con este nivel de consumo. Y segundo, si queremos que la gente tenga acceso a la energía de una manera más igualitaria, bueno, entonces los que consumen más tienen que consumir menos. Porque en la discusión, por ejemplo, de la Convención de Cambio Climático, los delegados nuestros de nuestros países van allá y dicen, no, porque nosotros somos países en desarrollo y ustedes son desarrollados, entonces ustedes tienen que transferirnos los recursos. Lo que nunca dicen nuestros gobiernos es que al interior de nuestros países hay norte y sur. Al interior de nuestros países hay personas desarrolladas y personas en vías de desarrollo, con todas las comillas que les quieran poner. Entonces, compatibilizar los derechos a la naturaleza con derechos a la energía necesariamente tiene que ver con reducir el consumo de energía. Y el derecho a la energía tiene que ver sobre todo con un consumo menor de toda la sociedad y un reparto mejor de la energía que se está utilizando. Muchas gracias.